Elon Musk controla Twitter. No rendirá cuentas. Dice que quiere transformar la empresa. Elon Musk tiene una regla de oro, y es no verse nunca limitado por las reglas. El corresponsal James Jacoby investiga la creciente influencia de Elon Musk. Trato de hacer el bien para el futuro de la civilización. Con ex empleados de la compañía ¿Qué sentiste? Por primera vez en mucho tiempo estaba aterrado. y expertos de la industria. Pensé que sería un buen propietario. ¿Por qué? Porque tenía dinero, medios y la creatividad. ¿Cómo están cambiando las redes sociales? Protejo la libertad de expresión. Nunca he visto a un multimillonario que tenga una plataforma mediática y que la use de una manera tan descarada como una plataforma personal. Y las implicaciones para la libertad de expresión. ¿Cuál es el principal cambio desde que Musk tomó el control? En primer lugar, hubo un aumento del acoso laboral. La completa remodelación de la marca Twitter. Publicaciones confusas sobre el actual conflicto israelí-palestino. Este tipo asombrosamente exitoso decide comprar Twitter porque le importa mucho la primera enmienda. ¿La desinformación extranjera es una amenaza? Sí, a nadie le gusta, pero la primera enmienda es lo que es. Ahora en Frontline, Elon Musk. El más rico del mundo. Se ha superado. Elon Musk. Elon Musk Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Twitter en la era de Elon Musk. quiere agitar las cosas. Cuando todo está tranquilo, busca tormentas. Autosecuencia de lanzamiento o santo clic iniciada. Lanzamiento a las 3:45. Hashtag Falcon Heavy. SpaceX Falcon Heavy. Lanzamiento autorizado. 10, 9, 8. Inicia ignición. 6. Tenía todos los elementos de un día perfecto para Elon Musk. 2. ¡Despegue! ¡Vamos, Falcon Heavy! Un lanzamiento de prueba de su último cohete reutilizable, el más poderoso del mundo, capaz de explorar el espacio profundo. Un paso crucial hacia su objetivo final, la conquista de Marte. Creo que Elon Musk obtiene su mayor disfrute de los cohetes. En el momento en el que despega uno, es cuando aparece el niño. Más 30 segundos. Si pueden escucharme con los gritos, el Falcon Heavy se dirige al espacio en su vuelo de prueba. Normalmente no se comporta así, no disfruta del momento, pero lo hace con el lanzamiento de un cohete. Imágenes desde el interior de la cofia del satélite. Hashtag Falcon Heavy. A lo largo del día, Musk envió comentarios desde su lugar favorito para expresarse, la red social Twitter. Reinicio nominal de la etapa superior. Apogeo alcanzado a 7.000 kilómetros. Es un actor. Le gusta interpretar a Elon Musk. Cree que es Iron Man. Justo a tiempo, el cohete de Musk despliega un coche Tesla rojo cereza con un maniquí en el asiento del conductor. Esta vez Elon Musk se ha superado. Normalmente, lanzar un nuevo cohete era como lanzar un bloque de hormigón, algo muy aburrido. Aún me da vueltas la cabeza, estoy flipando. El coche eléctrico y el coche reutilizable son parte de un vasto imperio empresarial que abarca desde la neurotecnología hasta la inteligencia artificial, pasando por una red de satélites que rodean la Tierra. Eso ha convertido a Elon Musk en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Imágenes del centro de control de lanzamiento de SpaceX. Parece que hay un coche orbitando la Tierra. Y la aplicación que usó para tuitear el lanzamiento en directo también sería suya unos años después. Elon Musk hace una oferta para comprar Twitter. Elon Musk y Twitter anunciaron hoy un acuerdo de 44.000 millones de dólares. Dice que quiere transformar la empresa. Creo que es muy importante para la libertad de expresión que exista un lugar inclusivo. Durante los últimos 6 meses hemos investigado la controvertida compra de Twitter por parte de Elon Musk y cómo ha expandido su influencia en la política en un momento de profunda división en Estados Unidos. Es alguien que va a tomar el control de Twitter y que cree en la Constitución y la libertad de expresión. Eso significa que una de las plataformas más importantes del mundo de noticias y debates políticos está bajo el control de un solo hombre. Es un ser humano al que le estamos dando todo ese poder. Un poder con muy pocos controles. Esta es la historia de la última misión de Elon Musk y el gran alcance de sus consecuencias. Nuevo
nombre para Twitter. El propietario Elon Musk ha reemplazado el icónico logo por una X. Ocurre sin previo aviso mientras anuncia que la plataforma pasará a llamarse X.com. Los obreros bloquearon un carril en Market Street para retirar una a una las letras del nombre de Twitter. Los transeúntes se detenían y compartían lo que estaba sucediendo en las redes sociales. No sé en qué está pensando. Esto es lo más estúpido que he visto. Es una cuestión de ego. En apenas unos días, en julio de 2023, Twitter desapareció y se convirtió en X, nombrado así por ser la letra favorita de Elon Musk. Elon Musk se cree que es Batman y ya estoy harta. El antiguo edificio de Twitter ahora es el hogar de X y su gigantesco letrero, del que los vecinos dicen que la luz que emite les ciega. Fue el fin de una marca que se había convertido en un icono mundial desde su fundación hace 17 años. Hay un nuevo servicio y al parecer es algo grande. Es un nombre que no se puede olvidar. Twitter. 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 ¿Twitter? ¿Twitter? ¿Qué es Twitter? Es aburrido y pequeño. Pero el famoso bloguero Robert Scoble no puede dejar de usarlo. Twitter es bastante adictivo. Esta es mi cuenta de Twitter. Twitter se fundó en 2006 como una plataforma de mensajería donde los usuarios escribían sobre su vida diaria. Los usuarios ya no necesitan un PC o un blog. Los mensajes pueden enviarse desde el móvil. Ese es su punto fuerte. Pero rápidamente evolucionó hacia lo que se conoció como la plaza pública global. ¿Qué te anima a levantarte y hacer cosas? Twitter. Sentía que era donde se conversaba. Si se publicaba una noticia en The New York Times, se debatía en Twitter. Si una historia mía o de otra periodista se volvía viral, eso ocurría en Twitter. Me enviaste un tuit. La reina ha empezado a tuitear. El primer tuit del Papa. Había famosos de los deportes, los medios, la política. John necesita mejorar su mecanografía. O simplemente gente divertida que era buena en Twitter. Y la combinación de todo eso hacía que se viera como el sitio donde se conversa. Escribo algo en mi iPhone y ¡boom! Llega a sus cerebros. Elon Musk se unió a la plataforma en 2010. Por favor, ignorad los tweets anteriores. Era alguien fingiendo ser yo. Este sí soy yo. En aquel momento, el empresario nacido en Sudáfrica ya era rico y tenía fama de correr riesgos. Había usado la fortuna que hizo como cofundador de PayPal para comenzar una empresa aeroespacial y comprar una participación en Tesla, una empresa de automóviles eléctricos incipiente, que bajo su liderazgo revolucionaría la industria y le aportaría elogios como pionero en la lucha contra el cambio climático. En Twitter comenzó compartiendo libros que le gustaban y observaciones aleatorias sobre el mundo. Comparado con el pasado, el mundo de hoy es fantástico. Me gustaba Elon. Pensaba que era excéntrico, interesante y creativo. Podríamos calentar Marte con gases de efecto invernadero, lo contrario de lo que estamos haciendo en la Tierra. Eso es genial. Lo admiraba porque la mayoría en Silicon Valley hablaba de tonterías o hacía apps de citas. Él hacía cosas significativas. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Cumpliste tu promesa. Kara Swisher escribe sobre Silicon Valley y conoce a Musk desde hace más de 20 años. Lo he entrevistado muchas veces. Empezaste a cubrir a Musk incluso antes de PayPal, ¿verdad? Sí, había 1 millón de personas que iniciaban empresas en Silicon Valley, pero les recuerdo. ¿Y cuáles eran tus impresiones sobre él? Le presté atención, aunque no mucha. Pero luego, cuando empezó a hacer cosas como SpaceX o compró Tesla a sus fundadores, resultó interesante porque era diferente. El gran avance real que necesita la tecnología de cohetes es un cohete reutilizable. ¿Cómo divides tu tiempo entre coches y cohetes? En general, 50-50. Era una persona inteligente que hacía cosas importantes. No recuerdo a nadie que estuviera haciendo cosas tan importantes. ¿Qué pasa contigo y Twitter? ¿Es tu lugar Algunas feliz? personas usan su pelo para expresarse. Yo uso Twitter. Pero había otro aspecto de Musk que Swisher llegó a conocer con los años. Tenía una personalidad excéntrica y un sentido del humor inusual. Mucho más juvenil que otros chicos. Todos eran jóvenes, pero él lo era aún más. Hacía muchas bromas de pedos, penes y esas cosas. Pensaba que era algo divertido. Estoy leyendo el libro de Robert Massey sobre Catalina la Grande. Sí, sé lo que estáis pensando.
¿Se folló a un caballo? Para Musk, Twitter era el canal perfecto. Twitter siempre ha sido un lugar donde puedes ser sincero. Había muchos comentarios ingeniosos y muchas cosas que enfurecían a la gente. Para eso era Twitter. Twitter era la fiesta de la libertad de expresión y no tenía reglas. Esa era la mentalidad cuando la empresa estaba empezando. Amo Twitter. Elon Musk es más impetuoso, impulsivo y más adicto a las cosas que cualquiera que haya visto. Siempre es así. Cuando se emociona, cuando tuitea o cuando juega a videojuegos. Musk no quiso hablar con Frontline, pero el biógrafo Walter Isaacson pasó los 2 últimos años junto a él. De niño lo acosaban en el recreo. Era un niño flacucho y le pegaban. Lo empujaban por las escaleras y algunos niños le golpeaban en la cara. Esas cicatrices siempre han estado con él. Siempre que entra en un lugar oscuro recuerda ese patio de recreo. Y él también se vuelve oscuro. De alguna manera Twitter es como el patio de recreo mundial, pero ahí los niños flacuchos e inteligentes consiguen seguidores. No son aplastados contra los escalones de hormigón. ¿Usas tus tweets para enfrentarte a tus críticos? Raramente. ¿Tienes pequeñas guerras con la prensa? Twitter es una zona de guerra. Si alguien va, es como... Bien, estás en la arena. Vamos allá. La afinidad natural entre Musk y Twitter le procuró millones de seguidores. Más tarde, decenas de millones. Elon Musk era increíblemente popular en Twitter. Siempre tuvo muchísimos seguidores, llegando a ser la persona más seguida en Twitter. Y parecía que todo lo que tocaba se convertía en oro en términos de seguidores. De modo que si interactuaba con alguien, la cantidad de seguidores de esa otra persona aumentaba. Parecía que había mucho compromiso e interés en todo lo que hacía. Elon tenía evangelistas. Atraía a un tipo de seguidores muy fieles, principalmente masculinos, que querían que la tecnología salvara al mundo. Estaba claro que sus seguidores sentían fraternidad, como mi hermano mayor, mi tío genial o mi padre guay, que está arreglando el mundo por mí. Las acciones de Tesla se disparan tras un enigmático tuit de CEO Elon Musk en el que dice... Aumentó su fortuna y el valor de sus empresas. Las acciones de Tesla suben más de un 2% tras este misterioso y provocativo mensaje del CEO Elon Musk. Hizo que Tesla ganara dinero. Aumentó el tamaño de su fortuna. Y fue gracias a Twitter. Eso es marketing. Sí. Tesla dice que no gasta en publicidad y marketing porque Elon Musk está en Twitter. Todo el estado de California tiene orden de quedarse en casa. La pandemia provocaría un cambio en Musk, quien, como otras muchas veces, se manifestaría en Twitter. El pánico por el coronavirus es estúpido. Los tweets de Elon Musk son mucho más divertidos cuando las acciones suben. En algo más serio como esto piensas... No es el momento, ahora no, Elon. Opinaba que el virus no era peligroso y podía haber sido así. Pero en aquel momento la gente no lo sabía. Podían haber pasado muchas cosas, pero murió 1 millón de personas. Dijo, me lo he leído todo y lo sé. Y yo pensé, gracias, doctor Musk. Tú no sabes nada, era ridículo. Están equivocados con lo de las mascarillas o con lo de no tocar nada. Yo decía, no se sabía y ahora se sabe, se llama ciencia. En California, 40 millones de habitantes están confinados. En aquel momento, el gobierno ordenó a Musk cerrar sus fábricas de Tesla en California. Estaba molesto porque sus fábricas tuvieran que cerrar. Sí, esa es la cuestión. Él quería que estuvieran trabajando. Pensaba que el fracaso de Tesla supondría una crisis existencial para el mundo, para todos nosotros. Y luego se volvió preocupante. Liberad Estados Unidos, devolved la libertad a la gente. Los hospitales en California están medio vacíos, devolved la libertad a la gente. Musk dijo a sus empleados que iba a desobedecer las órdenes y seguiría trabajando. Elon Musk, el CEO de Tesla, desoye la orden de quedarse en casa, desafiando a las autoridades por reabrir su fábrica en California. El CEO Elon Musk tuiteó, estaré en la línea con todos los demás. Si alguien es detenido, pido que solo sea yo. Musk expresó su frustración en una conferencia de Tesla. Yo lo llamaría un encarcelamiento forzado de la gente en sus hogares en contra de todos sus derechos. ¿Qué es esto? Perdón, es fascismo. Esto no es democrático. No es libertad.
que devuelvan la libertad a la gente. La retórica de Musk sobre el COVID encontraría un aliado inesperado en el presidente Trump, quien tuiteó: California debería permitir que Tesla e Elon Musk abran la planta. En respuesta, Musk tuiteó: Gracias. Cuando dices que la civilización es frágil, ¿te refieres a esta mierda del COVID que está ocurriendo? Nunca he oído hablar de eso. Esa es la cuestión. También encontró un oído comprensivo en Joe Rogan, el podcaster más popular del país. Creo que deberíamos preocuparnos por cualquier cosa que suponga una infracción de nuestras libertades civiles. ¿Sí? Si alguien quiere quedarse en casa, que se quede en casa. Pero si no quiere, no deberían obligarle a hacerlo. En mayo, un críptico tuit de Musk señaló un cambio en su postura política. Cuando tuitea "toma la pastilla roja" en referencia a Matrix, cuestiona la ideología que puede haber sido impuesta. Intenta descubrir la verdad. Fue una señal de que se había unido a esas personas conspirativas de la derecha que piensan que los medios de comunicación y las instituciones nos imponen una narrativa. Mientras estallan protestas en todo el país, muchos gobernadores dicen que aún es pronto para levantar las restricciones. La posición de Musk sobre la pandemia lo alinea con un creciente grupo de conservadores que sentían que su libertad estaba siendo atacada. ¡Son nuestros derechos! El gobierno, la comunidad científica, la prensa y cada vez más las redes sociales. Incluso en Twitter, si decías que el confinamiento podía hacer más mal que bien, eras criticado. Y eso le molestaba. Nos dicen, si te atreves a ir en contra de lo que decimos que es verdad, no de lo que es verdad, sino de lo que decimos que es verdad, te echaremos. Rumán Chaudhry, científica de datos, dirigía un equipo de ingenieros en Twitter encargado de asegurar que los algoritmos de la plataforma no promovieran contenido dañino. A cada segundo hay millones de tweets que puedes ver en tu timeline. En tu pantalla solo ves 3 de ellos a la vez. Así que hay que construir múltiples sistemas que identifiquen lo que te gustaría ver. Dar forma al universo de lo que la gente ve. Así es, dar forma al universo de nuestra percepción. Nos dice que es importante y que no. Así que nuestro trabajo era asegurarnos de que los algoritmos respondieran a los problemas de los que hablan los gobiernos y la gente, y a aquel creciente miedo sobre cómo las redes sociales podrían cambiar las elecciones, cómo podrían estar dañando la mente de los niños, cómo podrían estar polarizando a los jóvenes y causando la violencia que vemos en el mundo. ¿Podrían estar difundiéndose más mentiras que verdades? Esa era nuestra percepción. A finales de 2019, Twitter llevó a cabo un estudio entre los usuarios y les preguntó: ¿creéis que Twitter debería tomar algún tipo de medida sobre la desinformación? Y la mayoría de los usuarios a nivel mundial dijeron que sí. Joel Roth comenzó en Twitter en 2015 mientras terminaba su doctorado en comunicaciones. Llegaría a dirigir el equipo de moderación de contenido, un trabajo que finalmente lo llevaría a enfrentarse a Elon Musk. Los usuarios de Twitter nos dijeron que, ante ciertos tipos de desinformación dañina, no era aceptable que la empresa no hiciera nada. Querían que interviniéramos, y eso hicimos. Eso parece complicado para el modelo de negocio de una red social como Twitter. ¿Pensaste en tu papel como una especie de árbitro de la verdad? La desinformación era uno de los problemas más difíciles de abordar para Twitter. Durante muchos años, nuestra posición fue la de que no somos árbitros de la verdad. Pero también vimos que, si se dejan completamente sin control, algunos tipos de desinformación podrían ser peligrosos y dañinos. Así, tuvimos que averiguar cuándo y dónde sería apropiado intervenir. Pero en Twitter, eso te coloca en la incómoda posición de tener que señalar algo como desinformación, señalar algo como mentira. Arbitrar si algo es verdadero o falso no es cómodo para ninguna empresa. Pero ser el lugar donde todo el mundo habla conlleva una responsabilidad. Mientras la desinformación sobre el coronavirus se propaga a nivel mundial, Twitter implementa un nuevo sistema para marcar las afirmaciones falsas o no verificadas. Ante una crisis de salud pública y una emergencia sanitaria donde las personas buscan una información que puede salvar vidas, la desinformación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Anika Collier-Navaroli, abogada y miembro del equipo de seguridad de Twitter, ayudó a redactar las políticas de moderación de contenido. En mayo de 2020, Twitter implementó un nuevo sistema de etiquetado para tweets considerados desinformación. Muchos expertos llaman al constante flujo de información falsa y teorías conspirativas una infodemia. Entonces se intervino con esta nueva etiqueta y creo que cambió la experiencia y la conversación para mucha gente. Parecía que las plataformas de redes sociales estaban interviniendo en cosas en las que nunca habían hecho antes, y era cierto. Los policías del discurso. Yo no los conozco. ¿Por qué te hace gracia? Me parece gracioso, porque la gente ha usado muchas palabras y expresiones para describir el trabajo que yo hacía. Nos llamaban los dioses de Twitter, la cárcel de Twitter, la policía del pensamiento o la policía del discurso. Se usaron todos estos términos para describir a unas personas que solo íbamos cada día a hacer nuestro trabajo. ¿Cuál sería entonces la mejor descripción de lo que hacías? Moderación de contenidos. El nuevo enfoque de Twitter alimentaría las preocupaciones de que estas empresas habían empezado a limitar lo que la gente podía decir respecto a la pandemia. Quieren obediencia incondicional, por lo que reprimen la libre expresión. A finales de abril, Elon Musk tuiteó: Silicon Valley se ha convertido en el Valle Santurrón. Hay demasiados árbitros morales. Hoy el gobernador Gavin Newsom emitió una orden ejecutiva. Una de las primeras etiquetas de desinformación de Twitter resultaría fatal. Estamos contactando con todos los votantes registrados. Cuando el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que enviaría millones de papeletas de voto por correo a los votantes confinados, el presidente Trump recurrió a Twitter alegando que esto llevaría a un fraude electoral. En aquel momento tuvimos que decidir qué hacer. Habíamos creado un nuevo producto y una nueva tecnología para etiquetar la desinformación. Y allí estaba, una de las cuentas más prominentes del servicio, difundiendo desinformación sobre el voto por correo. Así que tomamos la decisión de utilizar nuestra nueva tecnología de etiquetado en uno de los tweets de Donald Trump. ¿Cómo te sentiste al tomar esa decisión? Fue como la ruptura de una presa. Durante años, Twitter había sido criticado por no hacer nada para parar los discursos dañinos de Donald Trump. Se habían paralizado los esfuerzos de moderación de contenidos de la empresa porque no sabíamos qué sería lo correcto. La empresa se resistía, nerviosa por tomar su primera acción moderando a un jefe de Estado en funciones. Pero lo hicimos. Y la respuesta fue inmediata. Tenemos a Kellyanne Conway, asesora del presidente. El día después de etiquetar la publicación de Donald Trump, me desperté con Kellyanne Conway en Fox News. Quiero mencionar el nombre de alguien en Twitter. Es el jefe de la integridad y su nombre es Joel Roth, @YOYOEL. Que alguien vaya a despertarlo y le diga que ahora tiene más seguidores. Me quedé boquiabierto. Nunca había recibido ese nivel de atención pública. Su nombre es Joel Roth. Al día siguiente estaba en la portada del New York Post. El jefe de integridad de Twitter ha tuiteado, y cito, que hay verdaderos nazis en la Casa Blanca. La administración Trump señaló tweets que Roth había publicado en 2016, poco después de unirse a Twitter, acusándolo de parcialidad. Esto es increíble. Solo digo que sobrevolamos los estados que votaron a una mandarina racista por una razón. Obviamente esto no es decente y desde luego no es neutral ni objetivo. ¿Qué pensabas al tuitear esas cosas? Ahora lamento esos tweets. ¿Pero no denotan un sesgo izquierdista? Mis opiniones personales no afectaron a las políticas de Twitter. Estas fueron fruto del trabajo de muchas personas y fueron sujetas a aprobación, no solo por mí, sino por un equipo de ejecutivos y, en última instancia, por el CEO de la empresa, Jack Dorsey. Me tomo en serio la responsabilidad que conlleva mi trabajo. Hoy no publicaría esas cosas y recomendaría no hacerlo a otros en mi trabajo. Pero creo que sacar de contexto publicaciones de hace años y sugerir que representan algún tipo de sesgo sistemático es una forma de tergiversar los hechos.
En algunas circunstancias, ¿no es legítimo preguntarse si el árbitro está condicionado? En Twitter, la gran mayoría del personal se supone más cercano al Partido Demócrata. ¿No es legítimo preguntar si el árbitro está condicionado? Creo que es una pregunta legítima, pero no hay evidencias de que sea cierto. Ahora hay nuevos guardianes, y más que nunca. Son autoritarios. Si están dispuestos a censurar al presidente, no dudarán en silenciarte a ti. Y lo harán. Elon Musk aumentaría las preocupaciones. Silicon Valley, o el área de la bahía de San Francisco, tiene demasiada influencia en el mundo. Y lo digo como alguien que ha pasado la mayor parte de su vida en California, en el área de la bahía. Hay quienes quieren acallar un lado del debate. Y deberíamos resistirnos a eso. En octubre de 2020, las preocupaciones sobre el sesgo de Twitter se intensificarían cuando realizó un movimiento sin precedentes: bloquear temporalmente una serie de noticias del New York Post sobre el portátil de Hunter Biden en los días previos a las elecciones. Estos oligarcas de la tecnología nos tratan como si fuéramos ladrones en su régimen autoritario. Twitter bloqueó una publicación sobre el portátil de Hunter Biden. Impidieron que se publicara durante un día y luego bloquearon la cuenta del New York Post durante 2 semanas. Fue un momento histórico en la censura. Matt Taibbi, en aquel momento reportero de Rolling Stone, se alarmó por aquello. Estas empresas, Facebook, Twitter, Google, YouTube, son monopolios de facto en cuanto a distribución. Controlan quién ve qué. Una vez que empiezas por ese camino, la historia de cualquier sociedad no libre del mundo empieza dando un paso en esa dirección y ya no se detiene, sigue avanzando. La campaña de Trump acusa a Twitter y Facebook de censura. Twitter bloqueó la publicación por la sospecha de que el portátil formase parte de una operación rusa de hackeo y filtración destinada a afectar a las elecciones, pero no lo era. El CEO de Twitter también dijo que Twitter debería haber comunicado mejor. Twitter y Dorsey admitieron que bloquear la historia del New York Post fue un error. Musk estuvo de acuerdo. Suspender la cuenta de Twitter de una importante organización de noticias por publicar una historia veraz fue increíblemente inapropiado. Joseph R. Biden Jr. ha sido elegido 46º presidente de Estados Unidos. 3 semanas después, el presidente Trump perdió las elecciones. Y Twitter continuó etiquetando sus tweets y muchos otros que difundían mentiras sobre los resultados. Esta mañana el presidente Trump planea hablar a miles de sus seguidores. Entre el día de las elecciones y el 6 de enero, Twitter etiquetó más de 140 tweets del presidente. Cada vez que publico un tweet, incluso si es correcto, totalmente correcto, me lo etiquetan. Y el presidente siguió publicándolos. Todos los días lo mismo, el mismo contenido, las mismas mentiras. Estoy muy preocupada por lo que sucederá mañana, después de lo que llevamos viendo durante los últimos meses en la plataforma. El 5 de enero, en un vídeo obtenido por Frontline de una llamada interna de Twitter, Anika Navaroli advertía de que los tweets de Trump podrían provocar violencia. Y aún no sabemos cuándo podremos decretar de nuevo una crisis o una emergencia. ¿Es necesario que maten a alguien? Durante meses, instó a los ejecutivos no solo a etiquetar algunos de los tweets de Trump, sino a eliminarlos. Lo que defendía antes del 6 de enero no era la suspensión permanente o la prohibición permanente de ninguna cuenta, sino más bien la eliminación de contenidos puntuales. Recuerdo haber enviado un mensaje a un equipo más grande. Esto fue en diciembre de 2020, diciendo: si hubiera otro país del mundo en el que el líder del partido gobernante hubiera perdido unas elecciones justas y sus seguidores estuvieran llamando abiertamente a la guerra civil, ¿haríamos algo distinto? Porque en otras circunstancias yo había visto lo que hicimos. Sin embargo, en este caso, no estábamos actuando igual. ¿Y tus advertencias fueron desoídas? Sí. ¿Tuviste la sensación de que parte de esa reticencia a hacer algo con los tweets de Trump antes del 6 de enero se debía a que era una estrella de Twitter? Claro, era la principal atracción.
dijo que la plataforma de Twitter se usó para incitar a la violencia el 6 de enero. ¿Y Twitter lo sabía? Yo les advertí. Sí. Y no se hizo nada. No se hizo nada. Más tarde, Navaroli renunciaría. Jack Dorsey, fundador de Twitter, no respondió a nuestra solicitud para una entrevista. La compañía dijo que tenía una política de dar a los jefes de Estado más difusión y que el relato de Navaroli omite los pasos sin precedentes que tomó para responder a las amenazas durante las elecciones de 2020. A medida que se desarrollaban los acontecimientos del 6 de enero en el Capitolio, ¡esto es Estados Unidos! Twitter suspendió temporalmente al presidente durante 12 horas. Pero 2 días después, Trump volvió a la carga. El presidente volvió a Twitter y publicó que no asistiría a la investidura del presidente Biden. Publicó que los patriotas americanos que lo habían apoyado tendrían una voz gigante en el futuro. Ese tuit encendió la mecha. Y vimos cómo la retórica del presidente sobre los patriotas teniendo una voz en el futuro se interpretó como una llamada a la acción, como una promesa de que el presidente respaldaría a la gente que protestara, se manifestase o incluso llevara a cabo actos de violencia. Lo interpretaste como una llamada a las armas, pero ¿era literalmente una llamada a las armas? Quiero enfatizar que esa no fue mi interpretación. Así es como la gente recibió las declaraciones del presidente. Independientemente de sus intenciones, no podemos meternos en su cabeza. No sabemos qué pensaba. Cualquiera que fuera su intención, el resultado fue que mucha gente lo interpretó como una llamada a la acción y a la violencia. Y la compañía no podía permitirse no intervenir. ¿Quién te eligió para quitarle el megáfono? ¿Quién eres tú para tomar esa decisión? No soy nadie. No fue mi decisión. Fue una recomendación. Hubo otras personas involucradas que lo revisaron y dieron su opinión. Pero, en última instancia, no debía ser la decisión de una sola persona. Es una cantidad de poder aterradora para que la tenga una compañía o una sola persona, ya sea yo, Jack Dorsey o Elon Musk. Nadie debería tener ese poder. Y sin embargo, ese poder existe. Y alguien tiene que tomar la decisión de si la incitación a la violencia de un jefe de Estado cruza una línea roja. Yo no busqué ese poder. No creo que nadie que trabaje en Twitter, Facebook o cualquier otra plataforma lo hiciera, pero cuando el poder te encuentra y los riesgos son tan significativos, no hay otra opción que actuar. Esta mañana el presidente Trump se despierta sin su megáfono favorito. Twitter ha anunciado que anula la capacidad del presidente Trump para publicar en la plataforma social de forma permanente. Creo que las grandes tecnológicas están haciendo algo horrible a nuestro país. La suspensión del presidente Trump fue ampliamente criticada, incluso por Elon Musk. Mucha gente estará infeliz con la tecnológica de la costa oeste, como árbitro de la libertad de expresión. Se une a nosotros Elon Musk. Calificaría la decisión de Twitter como un grave error. No creo que fuera correcto suspender a Donald Trump. Alienó a una gran parte del país y, en última instancia, no restó voz a Donald Trump. Creo que las prohibiciones permanentes socavan la confianza en Twitter como esa plaza pública donde todos pueden expresar su opinión. Musk vio la decisión de Twitter no como un incidente aislado, sino como parte de una tendencia más amplia en Estados Unidos. Creo que sintió que las instituciones educativas, los medios de comunicación y las personas que dirigían Twitter habían caído en un pensamiento grupal. Sintió que reprimían a las personas fuera de la corriente principal de pensamiento, sobre todo a las de derecha. Lo llamó el virus mental woke. Básicamente se refería a los sentimientos progresistas, muy anticapitalistas o antiempresariales, así como a la corrección política,
que decide que tienes que usar los pronombres correctos y otras cosas. Un nuevo episodio en la complicada vida familiar de Musk intensificaría sus sentimientos sobre la política progresista. En 2022 ya había tenido 11 hijos con 3 mujeres diferentes. Esa primavera, uno de sus hijos adolescentes se declaró transgénero. Él se hizo la idea, pero ella se volvió muy izquierdista, progresista y marxista, rechazándolo por ser multimillonario y cambiando su apellido. Él decía, es lo más doloroso que me ha sucedido. Creo que aquello también lo empujó, porque pensaba que la ideología woke la había afectado a ella y a otros. Y así se volvió más contestatario y más anti-woke. Elon Musk. Más tarde, explicaría su desdén por la política woke al presentador Bill Maher. Has hablado mucho sobre este virus mental woke. Sí, es antimeritocrático. No puedes cuestionar nada, incluso cuestionar está mal. Es casi un sinónimo de cultura de la cancelación. Bien, entonces... Quiero enfatizar esto lo suficiente. Debemos proteger la libertad de expresión. La libertad de expresión solo es relevante cuando alguien dice algo que no te gusta. Por supuesto. Porque, obviamente, seguir el discurso que te gusta es muy fácil. Es lo que pasa con la censura. Para los que la defienden, que sepan que en algún momento se volverá en su contra. La dura retórica de Musk sobre el virus mental woke y su cruzada por la libertad de expresión le convertirían en una de las figuras más populares de Estados Unidos. Él habla sobre ese virus mental woke y creo que tiene razón. Es un virus. No tiene miedo de decir la verdad. La dice con valentía. Aprovechaba una creciente preocupación en gran parte del país sobre que las ideas y políticas progresistas habían ido demasiado lejos. En esencia, la mentalidad woke es divisiva, excluyente y de odio. El domingo por la noche recibimos un aviso. Hola, de Babylon Bee. Su cuenta ha sido bloqueada por violar las reglas de Twitter. Para Musk, la gota que colmó el vaso llegó en marzo de 2022, cuando Twitter suspendió una de sus cuentas favoritas, The Babylon Bee, un sitio web satírico de derecha. Y nuestro tuit ofensivo es: el hombre del año de The Babylon Bee es Rachel Levine. Pensamos que sería un honor. The Babylon Bee se burló del funcionario transgénero de mayor rango del país, el almirante Rachel Levine, otorgándole el título de Hombre del Año, una infracción de la política de maltrato de género de Twitter. Elon Musk tuvo problemas con la prohibición de The Babylon Bee. Fueron eliminados porque se supone que agredieron a uno de los designados de Biden, un trans. Yo puedo entender que la gente pensara que es ofensivo, pero durante mucho tiempo hemos protegido la comedia, incluso cuando es ofensiva, porque es de donde parte gran parte del cambio social. Si haces que sea punible decir algo incorrecto, pronto no habrá comedia. Solo era una broma y nos están pidiendo que nos arrodillemos y digamos, admitimos que fue una conducta odiosa, mantenednos en vuestra plataforma, pero no vamos a hacerlo. En el caso de Babylon Bee, publicaron contenido que agredía al almirante Rachel Levine. Afirmaron que era una sátira, pero lo hicieron reconociendo plenamente que habían violado las reglas de Twitter. No puedes unirte a la comunidad de otra persona y establecer tus propias reglas. ¿Puedes explicar por qué hay una política sobre maltrato de género? Si alguien expresa una preferencia por el uso de un conjunto de pronombres y alguien usa otros intencionadamente, es un intento de silenciarlos, de intimidarlos, de abusar de ellos y acosarlos. Esa conducta, en última instancia, hace que las personas se sientan menos cómodas hablando públicamente en una plataforma como Twitter, lo cual considero contraproducente. Puedes tomar esa decisión cuando eres una empresa, y hay muchas razones para ello. Lo haces porque atrae usuarios, porque atrae anunciantes, porque ciertas identidades están protegidas por la ley en Estados Unidos y en otros países, y porque tienes la obligación de hacerlo. Pero son decisiones que tomas como empresa. Estás gestionando una comunidad.
Y tienes derecho a decidir si ciertos tipos de conducta dañina están fuera de los límites aceptados. Cuando se suspendió a Babylon Bee, la exesposa de Musk le envió un mensaje con una sugerencia. ¿Puedes comprar Twitter y luego eliminarlo, por favor? XX. Estados Unidos se está volviendo loco. Por favor, haz algo para luchar contra la mentalidad woke. Haré lo que sea para ayudar. XX. Musk sopesó la situación en Twitter. Dado que Twitter sirve como plaza pública, no adherirse a los principios de la libertad de expresión socava la democracia. ¿Qué debería hacerse? A principios de 2022 las cosas le iban muy bien. Tenía mucho dinero gracias a algunas acciones. Pero cuando las cosas le van bien a Musk, a veces se siente inquieto, quiere agitar las cosas. Como dice su hermano Kimball, siempre ha sido adicto al drama. Cuando todo está tranquilo, busca tormentas. En marzo, Musk había estado comprando acciones de Twitter discretamente con la esperanza de llevarla en una nueva dirección. Me dijo, esto podría cumplir mi visión de X.com, que era una empresa que comenzó 20 años antes y que se convirtió en PayPal. Él quería que fuera más grande que PayPal, que fuera una red social y una plataforma de pagos, un lugar donde todos pudieran crear contenido y recibir un pago por ello. Quería transformar el contenido como Steve Jobs transformó la industria musical. Twitter le ofreció un asiento en el consejo. En mensajes de texto con Parag Agrawal, el nuevo CEO de Jack Dorsey, Musk parecía estar deseando ayudar. Tengo un montón de ideas, pero avísame si presiono demasiado. Solo quiero que Twitter sea aún más increíble. En medio del tumulto por comprar acciones y tras recibir la oferta de un asiento en el consejo de Twitter, vuela a Hawái. Él no suele irse de vacaciones, pero se queda 3 o 4 días en la casa de Larry Ellison. Fue con la chica con la que estaba en ese momento, Natasha Bassett, una actriz australiana. Pero en lugar de disfrutar de las vacaciones, se queda despierto toda la noche tuiteando y enviando mensajes. La mayoría de estas cuentas principales raramente tuitean y publican muy poco contenido. ¿Está muriendo Twitter? El día en el que Musk estaba listo para unirse al consejo, Agrawal le envió un mensaje. Eres libre de tuitear ¿está muriendo Twitter? O cualquier otra cosa sobre Twitter, pero es mi responsabilidad decirte que no está ayudando a que Twitter sea mejor en el contexto actual. Musk respondió. ¿Qué has conseguido hacer tú esta semana? Y menos de un minuto después... No me voy a unir al consejo, esto es una pérdida de tiempo. 15 segundos después... Haré una oferta para que Twitter sea una empresa privada. La impaciencia y la impulsividad de Elon lo llevaron a decir, no quiero un asiento en el consejo, quiero controlarlo todo. Musk hizo su oferta. $43.000 millones en efectivo. ¿Lo tomas o lo dejas? Tuiteó la noticia hace una hora diciendo simplemente he hecho una oferta. Elon Musk quiere Twitter, pero aún no lo tiene. Esto no es solo una gran victoria para la libertad de expresión, se trata de un gran cambio que se avecina. Dice que quiere transformar la empresa. Inicialmente, Kara Swisher era optimista. Pensé que era una gran idea, que sería un buen propietario. ¿Por qué? Porque tiene dinero, medios y creatividad para hacer algo así. Pensé que podría lograr cosas. Y me preguntó por mis ideas, porque yo sabía mucho sobre Twitter. Era una usuaria muy activa. Trabajaba con Twitter en un montón de cosas interesantes para ganar dinero. Yo fui muy clara. Puedes convertir esto en un negocio mucho mejor. Y él dijo, vamos a reunirnos y hablamos. Esta tarde escuchamos a Musk decir que no está seguro de que esto tenga éxito. No todos sus amigos y familiares eran tan entusiastas. A principios de abril está en la fábrica de Tesla en Texas. Su hermano le dice, no te metas en Twitter, ya tienes suficientes cosas que hacer. Incluso sus hijos le dicen, ¿por qué lo haces? Nosotros no usamos Twitter. Yo me senté y escuché todos estos argumentos y le pregunté, ¿cómo encaja esto en tus otros proyectos? Y él me dijo, bueno, no encaja, pero quizás apoyar a la democracia ayudará a que la civilización sobreviva. Él siempre tiene que poner las cosas en algún marco grande y épico. Y supongo que se lo acaba creyendo. Mis redes neuronales biológicas concluyeron que si Twitter no era comprado y dirigido en una buena dirección, sería un peligro para el futuro de la civilización. Es alguien que desde que leía cómics, siendo niño, necesita verse a sí mismo en una misión épica.
Después de que Twitter aceptara su oferta, Musk parecía celebrarlo en la gala del Met con su madre. Le dije que no se hiciera con el mundo y el universo, pero no me escuchó. Mi aspiración es hacer el bien para la humanidad y el futuro de la civilización. Durante el proceso, yo pensaba, ha comprado acciones de Twitter y ha hablado sobre comprar Twitter. ¿Qué probabilidad hay de que realmente lo haga? Hay una diferencia entre Elon Musk tuiteando, quiero comprar esta empresa, o enviando un mensaje diciendo, quiero comprar tu empresa, y los banqueros de Morgan Stanley preparando una carta de pago que dice, aquí tienes tus 44.000 millones. ¿Parecía una compra impulsiva? Más bien, una compra por ira. No parecía tener mucha lógica empresarial o financiera. Y me parece impulsivo, porque cambió de opinión una semana después. Intentó salirse del trato. Elon Musk retrocede ante su acuerdo de 44.000 millones de dólares por Twitter. La gigante de las redes sociales lo demanda por 44.000 millones de dólares en un esfuerzo por hacerle cumplir su acuerdo original. ¿Elon Musk tiene algún fundamento legal? Puede ser. Creo que lo que pasó es que se dio cuenta de que estaba pagando demasiado. Nadie lo sabe. Pero creo que buscaba renegociar el trato a un precio más bajo. Probablemente. Musk insinúa una nueva era de Twitter para principios de semana. Tras varios meses de disputas legales, Musk se rinde y acepta los términos de su oferta original. Elon Musk está al mando de Twitter. El hombre más rico del mundo cerró su acuerdo millonario anoche. Y ahora que ya no es una empresa de capital abierto, no tendrá accionistas, lo que significa que puede dirigir la empresa como quiera. El 26 de octubre de 2022, Elon Musk llegó a la sede de Twitter sosteniendo un lavabo. Yo estaba en el vestíbulo con Parag Agrawal y algunos ejecutivos de Twitter. Esperábamos que entrara Musk y entró con aquel lavabo. Entrando en la sede de Twitter, piénsalo 2 veces. Se podía sentir cierta tensión en el aire. Porque Twitter era un entorno cariñoso y reconfortante, con todo tipo de salas tranquilas, estudios de yoga y días de salud mental. Creían en la seguridad psicológica. Musk se volvió hacia mí diciendo, ¿seguridad psicológica? Se ríe un poco y dice, ese es el enemigo de la innovación. Yo creo en la intensidad extrema. Musk había contraído una deuda de más de 12.000 millones de dólares y necesitaba hacer recortes rápidamente. Llevó consigo un equipo de amigos, familiares y empleados leales de sus otras empresas para ayudarle. Se pidió a los equipos que imprimieran código, creo que unas 50 páginas de código, para que lo revisara un ingeniero de Tesla. Estaban de pie en la impresora imprimiendo su código y esperando en fila como un grupo de estudiantes a punto de ser reprendidos. Aquello no tenía ningún sentido. Los ingenieros que construyen automóviles no comprenden el código que hay tras los sistemas de redes sociales. Son cosas totalmente diferentes. Fue solo una demostración de lealtad. En cuestión de días, Ruman Chaudhry fue uno de los primeros despedidos. ¿Todos listos? Bien. Hablamos con un grupo de ex empleados. Algunos nos dijeron estar emocionados inicialmente con la idea de que Musk se hiciera cargo de la empresa. Cuando se le ofreció comprar la empresa, estaba lo que yo llamaría el equipo entusiasta. Luego, a principios de junio, tuvimos una reunión con él. Elon, muchas gracias por unirte. Gracias por recibirme. Me alegra hablar con vosotros. Un vídeo de la reunión se filtró a la red. Yo pensé, bien, voy a ver el lado empresarial de Elon Musk, no al tipo de Twitter. Vamos a escuchar su visión del producto y un montón de cosas. Pero llegó tarde a la reunión y se presentó de una manera poco profesional. Ya he hecho este chiste, pero algunas personas usan su pelo para expresarse. Yo uso Twitter. La reunión fue muy confusa, con escasez de detalles. Algunos de mis comentarios sobre Twitter son que es algo así como una plaza digital, pero es mucho más que eso. Habló de inteligencia artificial. Hablaba sobre extender la luz de la conciencia y luego saltaba a la colonización de Marte. Deberíamos tomar acciones más propensas a extender el alcance, la escala y la duración de la conciencia tal y como la conocemos y... No podía creer que pasáramos a los aliens y luego de nuevo a Twitter. ¿Qué es? Supongo que no vi en aquella reunión a quien yo esperaba. Un visionario
o un empresario muy profesional. Solo vi al tipo de Twitter. Elon Musk hace movimientos tras su toma de control en Twitter. Comunica que los despidos comenzarán esta misma mañana. Una semana después de la adquisición de Musk, todo el personal de Twitter recibió un correo. A las 5:30 del jueves, que son las 8 en la costa este, la gente salía de su casa para trabajar y les llega este aviso. Va a haber despidos. Recibirás un mensaje en tu correo de trabajo o en el personal. Recuerdo intercambiar mensajes con mi equipo. Todos íbamos dando noticias, iniciando sesión en mi ordenador. Estoy en la costa este. Me he quedado despierto hasta las 3 de la mañana para ver si aún tengo acceso. Y a las 3 pensé, ¿sabes qué? Ya averiguaré por la mañana si tengo trabajo o no. Estaba cenando con mi familia en la costa este. Mi teléfono no paraba de sonar durante la cena. Abrí mi portátil y cuando inicié sesión, no tenía acceso. Todo se apagó. La pantalla se volvió gris y empecé a llorar frente a mis hijos. Podría haberse hecho mucho mejor. Debería haberse hecho mejor, con más humanidad. Debería estar avergonzado. Pasé más de hora y media. No sé por qué me emociono aún por esto. Me tumbé en la cama. Fui al principio de mi timeline y vi los mensajes de todos. Había como unas 9 horas de emojis de despedida. Al día siguiente era como si hubiera habido un incendio y buscara supervivientes. Esta mañana miles de empleados de Twitter están sin trabajo. Habría más rondas de despidos durante los próximos meses. Sentí como si estuviera en un barco que se hundía. Dejaron que se ahogara el 75% de las personas del barco y yo todavía estaba a bordo. Y pensaba, no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Y cuántos de vosotros seguís esperando una indemnización? Lo que se os prometió. ¿En serio? Todos. Miles de extrabajadores han demandado a Twitter con reclamaciones que incluyen indemnizaciones y bonificaciones impagadas. Twitter sostiene que sus exempleados han recibido todo lo que se les debe. Atención al cliente de Twitter a su servicio. Musk defendió los despidos en el podcast de Silicon Valley, All In. ¿Cómo llegaste a decidir cuál era el número de empleados necesario para mejorar el producto? Bueno... sí. Bueno, yo viví aquello. Preguntaste, ¿quién de aquí es crítico y quién es excepcional? Sí, sí. En realidad, el criterio que intenté aplicar, que obviamente no es perfecto cuando te mueves tan rápido y se trata de tantas personas, es que cualquiera que sea excepcional en lo que hace, que su papel es crítico, que tiene un efecto positivo en los demás, que es de confianza y que pone los intereses de la empresa por delante de los suyos, debe quedarse. Bastante fácil. Sí. Y también quien esté dispuesto a trabajar duro. Esa no era la cultura anterior de Twitter. Elon Musk controla Twitter. No rendirá cuentas. Dice que quiere transformar la empresa. Elon Musk tiene una regla de oro, y es no verse nunca limitado por las reglas. El corresponsal James Jacoby investiga la creciente influencia de Elon Musk.
Trato de hacer el bien para el futuro de la civilización. Con ex empleados de la compañía. ¿Qué sentiste? Por primera vez en mucho tiempo estaba aterrado. Y expertos de la industria. Pensé que sería un buen propietario. ¿Por qué? Porque tenía dinero, medios y la creatividad. ¿Cómo están cambiando las redes sociales? Protejo la libertad de expresión. Nunca he visto a un multimillonario que tenga una plataforma mediática y que la use de una manera tan descarada como una plataforma personal. Y las implicaciones para la libertad de expresión. ¿Cuál es el principal cambio desde que Musk tomó el control? En primer lugar, hubo un aumento del acoso laboral. La completa remodelación de la marca Twitter. Publicaciones confusas sobre el actual conflicto israelí-palestino. Este tipo asombrosamente exitoso decide comprar Twitter porque le importa mucho la primera enmienda. ¿La desinformación extranjera es una amenaza? Sí, a nadie le gusta, pero la primera enmienda es lo que es. Ahora en Frontline. Elon Musk. El más rico del mundo. Se ha superado. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Twitter en la era de Elon Musk. Quiere agitar las cosas. Cuando todo está tranquilo, busca tormentas. Esta es la historia de la última misión de Elon Musk y sus profundas consecuencias. Nuevo nombre para Twitter. El propietario Elon Musk ha reemplazado el icónico logo por una X. Ocurre sin previo aviso mientras anuncia que la plataforma pasará a llamarse X.com. Los obreros bloquearon un carril en Market Street para retirar una a una las letras del nombre de Twitter. Conocí a Elon Musk unas horas después de que despidiera a mi jefe. Supuse que iba a despedirme también. Y me sorprendió que lo hiciera en persona. Pero un miembro del equipo de Elon solicitó reunirse conmigo. La idea inicial de su equipo era desactivar todas las herramientas de moderación de contenido. Detenerlo todo. Que nadie moderara nada. ¿En serio? Le expliqué que ese enfoque no era viable, porque hay tipos de moderación que son innegociables, como combatir el terrorismo, proteger a los niños. Sugerí que no cerráramos esas líneas de trabajo y él estuvo de acuerdo. Me quedé asombrado. No solo esperaba que me despidiesen, sino que me sacaran de inmediato por la puerta. Y en cambio, allí estaba, haciendo una recomendación a Elon Musk sobre la moderación del contenido. Estuvo de acuerdo conmigo y entendió lo que hacíamos. Por un momento pensé que quizá no era tan malo como pensábamos, que tal vez era todo fachada. Tras la toma de control por Elon Musk, en Twitter aumentan los discursos. Pero pronto, Musk sería puesto a prueba. Es como una bad señal para racistas, misóginos, homófobos. Grupos que vigilan los discursos de odio como la Liga Antidifamación detectan una tendencia preocupante. Días después de la compra de la empresa, vimos un aumento de los troles tóxicos y una explosión de los discursos de odio. Hubo una campaña de troleo que supuestamente tomaba el pulso al nuevo Twitter. El plan era publicar contenido racista para probar que, al contrario que la anterior administración, Elon lo permitía. El racismo aumentó en la plataforma. Una coalición de grupos, incluida la ADL, instó a los anunciantes a suspender sus anuncios en Twitter. Una creciente lista de empresas detienen sus anuncios en Twitter. Audi se va, GM se va, Pfizer se va. Queríamos saber cómo establecía la empresa sus políticas contra el odio y el acoso. Trabajar con los anunciantes y presionarles es, básicamente, golpear donde más les duele. La publicidad es su principal fuente de ingresos. Procter & Gamble y Unilever, Kraft, Coca-Cola, McDonald's y Starbucks invierten miles de millones de dólares en sus marcas. Gastan cantidades ingentes de dinero para conectar con los consumidores. Lo que queremos es hacerles entender que en este sitio sus marcas están siendo promocionadas junto a esvásticas, contenido supremacista blanco o cualquier otro contenido incitador al odio. Después, si McDonald's o Coca-Cola quieren que sus anuncios estén junto a ese contenido racista y horrible,
Pueden hacerlo. El día en que Elon asumió el control, el uso de la palabra N en Twitter aumentó un 500%. Surge la pregunta de si los troles u otras personas están probando los límites de lo que es apropiado en Twitter. Eso lo dice todo sobre cómo se ha recibido el mensaje y las señales de Musk. Mientras el discurso de odio aumentaba, Musk llamó a Joel Roth, quien lideraba la división de confianza y seguridad de Twitter. Las instrucciones directas de Elon fueron: apágalo, deshazte de todo. Incluso quería que fuéramos más allá, que no solo actuásemos contra las conductas de odio o los ataques personales. Dijo: elimínalo todo, deshazte de los insultos, deshazte de todo. Nos instó a adoptar una posición más agresiva, suprimiendo así la libertad de expresión. Lo hizo argumentando que los anunciantes se oponían a este contenido y que los juzgarían a él y al nuevo Twitter por su capacidad para moderar eficazmente. Pero mientras los anunciantes se marchaban y los ingresos caían en picado, Musk cambió repentinamente de rumbo y decidió contraatacar. Twitter ha tenido una caída masiva de ingresos debido a que grupos activistas presionan a los anunciantes, aunque no ha cambiado nada en la moderación de contenido. Y hemos hecho todo lo posible por apaciguar a los activistas. Es una locura. Quieren destruir la libertad de expresión en Estados Unidos. Internamente, le pidió a Roth y a su equipo que bloquearan las publicaciones que apoyaran la pausa publicitaria. Resulta hipócrita, a mi parecer, que Musk decidiera cerrar las cuentas a personas que instaban a boicots, por pensar que Twitter permitía demasiado los discursos de odio. Eso va en contra de los principios de libertad de expresión. Es puro discurso político. Joel Roth y otros dijeron que aquello no podía hacerse. Pasaba el tiempo y cada día yo tenía que lidiar con preguntas y decisiones impulsivas y erráticas. Cada vez era más difícil contradecirlas. Me preguntaba sobre teorías de la conspiración y sobre la moderación de Twitter, y tenía que pasar horas respondiéndole. Logré contradecir algunas de las peticiones de Elon para prohibir a los usuarios que no encajaran con nuestras políticas, pero pensaba: ¿hasta cuándo funcionará? ¿Cuándo dejará de escucharme? ¿Cuándo me despedirá por esto? Me di cuenta de que contradecir malas decisiones individuales no iba a ser suficiente. Y renuncié. ¿Esto está funcionando? Hola, chicos, ¿estáis ahí? Bienvenidos. Aquí estoy yo, con mi mancuerna de 45. Con Joel Roth y gran parte del equipo de confianza y seguridad fuera, Musk remodela Twitter a su imagen y semejanza. Estamos en el almacén y hay un armario lleno de #StayWoke. A finales de noviembre, anunció una amnistía general para muchas cuentas suspendidas anteriormente por Twitter. Restableció de Babylon Bee al expresidente Donald Trump y al neonazi Andrew Anglin. Musk defendió la amnistía, afirmando que la empresa usaba sus algoritmos de modo que, incluso si se publicaba contenido de odio en Twitter, este no sería visto por muchos usuarios. Ahora hay más permisividad para lo que podría llamarse discurso de odio, pero no se promueve. No vamos a recomendar los discursos de odio, eso es evidente. Argumentó que lo importante eran las impresiones del discurso de odio, el número de veces que un tuit aparece en el timeline o los resultados de búsqueda. Estás haciendo mucho más para eliminar el discurso de odio de lo que se hacía anteriormente. Sí, así es. Las impresiones de discurso de odio han bajado 1/3 y seguirán bajando aún más. Pero esta información era casi imposible de verificar. Hubo un momento, poco después de dejar Twitter, en que la empresa dijo que cada semana publicaría nuevos datos sobre la prevalencia del discurso de odio. Sin embargo, Twitter redujo el número de datos disponibles para los investigadores que querían estudiar la plataforma. Twitter pasó de ser una de las empresas más transparentes a ser una de las más opacas. Twitter explota por un controvertido tuit. Parte del problema de Twitter era el propio Musk. Borró el tuit, pero no antes de que tuviera más de 100.000 me gusta. A veces, sus tweets eran oscuros y conspirativos. 48 horas tras el violento ataque a Paul Pelosi en San Francisco,
Elon Musk, el nuevo CEO de Twitter, tuiteó una teoría conspirativa sobre el incidente. Existe una pequeña posibilidad de que haya más de lo que parece en esta historia. El texto cuestiona la sexualidad del señor Pelosi, sugiriendo incluso que podría conocer a su atacante. Fue homofóbico, una locura. Ahí estaba el propietario de Twitter retuiteando desinformación sobre el ataque a un hombre y de manera homófoba. ¿Quién hace algo así? Después fue a peor, con ataques y retuiteos constantes de desinformación. Y luego vino la transfobia. Él tiene un hijo que es trans. Eso fue impactante. Y siguió y siguió. Yo pensaba, ¿qué diablos le ha pasado? Más tarde, Musk borró el post sobre Paul Pelosi y se disculpó, pero los tweets controvertidos seguían llegando. Una noche, estaba en una sala de trabajo en Twitter con algunos de sus primos jóvenes. Estaban alegres y bromeaban. En un momento dado, alguien sugirió, oye, di que tus pronombres son enjuiciar a Fauci. Eso insultaba tanto a Anthony Fauci como a los transexuales. Pero todos se rieron y finalmente Musk lo tuiteó. Mis pronombres son enjuiciar a Fauci. Ese tuit enfureció a los de su entorno. Enfureció a su novia y a su hermano. Demostró que Elon Musk coqueteaba con lo más oscuro de las teorías de la conspiración. Quiere erosionar el tejido de la civilización. Soros odia a la humanidad. Una noche, Musk tuiteó sobre George Soros, el multimillonario judío y objetivo frecuente de teorías conspirativas antisemitas. Lo describió como Magneto. Ese personaje de cómic de los X-Men también era un superviviente judío. Pero Magneto busca destruir a la humanidad. Y sabemos que sugerir que alguien como Soros, una persona real, quiere hacer algo así, conduce a la violencia. Usar las palabras a la ligera puede traer consecuencias. Por eso, lo que dijo Elon me preocupó profundamente. La gente dice que eres antisemita. Soy más un prosemita. En la CNBC, a Musk se le pregunta por qué sigue arriesgando su negocio y su marca. Hay una escena en La Princesa Prometida, gran película. Gran película. Donde alguien se enfrenta a la persona que mató a su padre y dice, ofrézcame dinero, ofrézcame poder, no me importan. Yo diré lo que quiera decir, y si la consecuencia es perder dinero, que así sea. Los tweets de Musk tenían el poder de reunir un ejército de seguidores. Poco después de dejar la empresa, Joel Roth descubrió lo que era estar al otro lado. En Twitter surgió la falsa acusación de que Roth apoyaba la pedofilia. Musk intervino. Elon Musk, con más de 100 millones de seguidores en Twitter, respondió a estas insinuaciones de que yo apoyaba la pedofilia y dijo: esto explica muchas cosas. Las amenazas contra mí pasaron de ser «eres tendencioso y mereces morir» a «abusas de niños y mereces morir». «Traficas con niños y mereces morir». Creo que es un depravado. El Daily Mail fue más allá y publicó mi domicilio. Ya no eran solo correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas amenazantes. La posibilidad de que alguien se presentase en mi casa era muy real. Había gente muy dispuesta a luchar contra un grupo de pedófilos, de quienes yo, en teoría, era su líder. Para mí el acoso online no era nuevo, pero temía por mi vida. ¿Qué le dirías a Musk por lo que hizo? Que una persona con los recursos, la influencia y la capacidad para llegar al público como él, tiene muchos medios para aportar algo bueno a la gente sobre temas que importan. Pero usar su poder para aterrorizar a un ex empleado, acusar sin fundamento a un hombre gay de ser pedófilo, uno de los temas recurrentes más antiguos, ofensivos y peligrosos que existen, es inhumano.
Mientras continuaban los ataques contra Joel Roth, Musk emprendió una nueva campaña y empezó a suspender a usuarios de Twitter con los que tenía problemas. En Twitter había una cuenta llamada ElonJet, que publicaba la ubicación del avión privado de Elon, algo que es información pública. Elon odiaba esta cuenta. Más tarde afirmó que alguien había estado acosando a su hijo. Un acosador pasó por donde se alojaba en Los Ángeles y pensó, quizá es porque nos rastreó en ElonJet. Anoche en Los Ángeles, un acosador persiguió el coche donde iba el pequeño ex. Después le bloqueó el paso y se subió al capó. Si hay algo que provoca a Elon Musk, es la amenaza a sus hijos, sobre todo a su hijo ex. Así que cierra ElonJet. La cuenta @ElonJet ha sido suspendida. Apelamos y yo simplemente dije, no creo haber violado ningún término. Es sorprendente, porque habla de libertad de expresión, excepto si rastreas su jet privado. En respuesta, Musk tuiteó: Publicar la ubicación de alguien en tiempo real viola la política de doxing. Doxing es revelar en Internet la identidad, la ubicación o la dirección de una persona. Varios periodistas publicaron enlaces a un plan de vuelo público, algo que cualquiera podía consultar. Elon también se deshizo de ellos. La crítica internacional arremete contra el multimillonario después de que la red social suspendiera a varios periodistas. Drew Harwell, del Washington Post, Ryan Mack, del New York Times, y Donny O'Sullivan, de CNN, han caído presos de la ola de bloqueos de Twitter. Suspendía a cualquier periodista que hiciera referencia o enlazara a ElonJet. No tenía sentido. Era una violación de la libertad de expresión. Pronto, Musk prohibiría también a los usuarios que publicaran enlaces a una plataforma rival. Twitter suspende las cuentas del servicio rival emergente Mastodon. Y es después de que proclamara que quería que Twitter fuera un lugar para la libertad de expresión. La idea de que Elon es una especie de héroe contra el doxing y que está en contra de la publicación de información personal es completa y totalmente absurda. La reportera Lynette López, que ya había sido atacada por Musk y sus seguidores, expuso su crítica en Twitter. En menos de un día, su cuenta también fue bloqueada sin explicación alguna. Siempre digo que Elon es un tipo de ley y orden, siempre y cuando él escriba las leyes y dé las órdenes. Así veía la libertad de expresión en Twitter. Amo la libertad de expresión siempre y cuando el discurso sea mío y yo tenga la libertad de decir lo que quiera. Pero mucha gente en Twitter no parecía gozar de ese mismo respeto. Lo que hace es jugar a ver algo y machacarlo. Pero ¿cuánto tiempo puedes hacer eso? Críticos califican la medida de peligrosa e hipócrita. En medio de las críticas, Musk realizó una encuesta en Twitter y finalmente dio marcha atrás con las suspensiones. Reacción global después de que el Twitter de Elon Musk suspendiera las cuentas de varios periodistas. Musk parecía estar escuchando. Tras ver la final de la Copa del Mundo con Jared Kushner, pidió a sus seguidores que respondieran a otra encuesta. ¿Debería dimitir como jefe de Twitter? Me atendré a los resultados de esta encuesta. El 57% de los votantes dijo que sí, Musk debía dimitir. 3 días después, parecía desanimado. Esta empresa es como ir en un avión que cae al suelo a gran velocidad, con los motores en llamas y los mandos no funcionan. Musk dijo que se quedaría hasta encontrar un nuevo CEO, pero siguió tomando decisiones impulsivas. Ha llegado el domingo de la Super Bowl. Elon Musk vuela en su jet privado a la Super Bowl y está en las gradas viendo el partido. En esta imagen hay mentes brillantes. Rupert Murdoch, Elon Musk. Tuitea apoyando a los Eagles de Filadelfia. Decía algo así como «Vamos, Eagles», con unas banderas estadounidenses. Biden tuitea algo similar más o menos al mismo tiempo. «Volad, Eagles, volad», con un vídeo de su esposa, Jill Biden, llevando una camiseta de los Eagles. El partido sigue. Elon Musk revisa su teléfono y ve que Joe Biden, a quien llamó marioneta de calcetín mojado con forma humana,
está teniendo más éxito que él con un tuit muy similar al suyo. Zoe Schiffer y su colega Platformer hablaron con múltiples fuentes en Twitter sobre lo que sucedió después. Al final, los Eagles pierden e Elon está furioso. Según su parecer, algo le pasa a su cuenta. Así que se sube al avión y vuela directo a las oficinas de Twitter en San Francisco. A las 2:36 de la madrugada se envía un mensaje urgente y 80 ingenieros son llamados a trabajar. Se les encargó solucionar los problemas del algoritmo. Y los ingenieros decidieron reconfigurar el algoritmo para que la cuenta de Elon Musk destacara más. Hemos podido hablar con personas que estaban en la sala en aquel momento, trabajando en estos cambios. Y la razón por la que hablaron con nosotros es que ya estaban hartos de aquello. El efecto fue inmediato. Si abres Twitter y crees que ves mucho a Elon Musk, tranquilo, no estás loco. En la sección para ti todo era Elon Musk. Porque a todos nos conviene estar al tanto de las originales ideas del hombre más rico del mundo. Veía tanto a Elon que tuiteé: ¿alguien más tiene solo a Elon Musk hoy en su pestaña para ti? Y cientos de personas me dijeron: sí, ¿qué está pasando? Musk publicó un provocativo meme. Más tarde negaría que sus tweets hubieran sido promocionados deliberadamente y lo achacó a un error en el algoritmo. ¿Cómo fue pasar del absolutista de la libertad de expresión, molesto por cómo Twitter había estado usando su poder, al rey que, cuando está al cargo, decide hacer sus propias reglas? Musk piensa, soy libre, no voy a estar restringido. Y puede no ser agradable a veces, pero ese también es el Musk que consigue que las cosas se hagan. Siempre ha querido ser el rey del patio del colegio. En medio del caos de sus primeros meses dirigiendo Twitter, Musk tomaría otra decisión impulsiva con repercusiones en la política estadounidense e implicaciones de largo alcance para la libertad de expresión en Internet. Los archivos de Twitter sobre la supresión de la libertad de expresión se publicarán pronto en el mismo Twitter. El público merece saber qué pasó realmente. Como siempre, lo anunció con un tuit. Sí, todo el mundo junto. Musk reunió a un equipo de escritores, críticos con los medios de comunicación tradicionales, y les dio acceso a un tesoro de documentos internos en un esfuerzo por exponer cómo Twitter había censurado a los usuarios antes de que él lo comprara. Matt Taibbi fue la primera persona a la que llamó. ¿Fuiste con escepticismo por cuál sería su verdadera motivación? ¿O por si te estaba utilizando de algún modo? Por supuesto, me preocupaba que me estuviera utilizando, pero decidí que lo primero era ver el material, ver si lo que contenía se podía confirmar, enfocarme en eso y no preocuparme por sus motivaciones, siempre y cuando lo que dijeran los documentos fuera correcto. Taibbi y el equipo revisaron miles de correos electrónicos y comunicaciones internas de la empresa. Comenzaron a publicar una serie de controvertidos posts conocidos como los archivos de Twitter. En palabras de Elon Musk, allá vamos, anunciando a sus 119 millones de seguidores un largo hilo llamado los archivos de Twitter. 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 La mayoría de las principales organizaciones de noticias eran escépticas. Pueden ser potencialmente selectivos. Los empleados de Twitter sabían que lo que hacían era una Pero Fox News se centró en ellos. No solo son una prueba concluyente, esto va mucho más allá. Algunas de las historias revelaron que Twitter expulsó y quitó relevancia a ciertos usuarios y contenidos. Aparentemente estoy en la lista. A veces, a petición del gobierno. Escribí un tuit que empezaba: no detiene la infección ni la transmisión. Y me lo prohibieron. Sabemos con certeza que la Casa Blanca solicitó que se suspendiera la cuenta de Alex Berenson, un periodista escéptico con la vacuna para el COVID. Y lo hicieron. Eso está muy lejos de ser aceptable. Michael Shallenberger, un escritor conocido por sus controvertidas opiniones políticas, climáticas, nucleares y sobre drogas, fue parte del proyecto.
Creo que el objetivo de una plataforma debe ser reflejar la sociedad y permitir opiniones diferentes, incluidas aquellas con las que no estamos de acuerdo y consideramos mentiras. Eso es la libertad de expresión, el derecho a estar equivocado, a disentir. Lo que para una persona es desinformación, para otra es su punto de vista. Joel Roth, ¿quién es este tipo? Joel Roth fue señalado una vez más. Joel Roth, irónicamente, el jefe global de confianza y seguridad. Fue acusado de suspender secretamente a usuarios considerados propagadores de desinformación. Deberíais conocer a Joel Roth. Muchos no conocían a George Soros hace tiempo. ¿Se filtró a estas personas? ¿Se usaron estos sistemas para disminuir su alcance? Sí, y Twitter lo decía en su centro de ayuda, en las reglas de Twitter. Cuando las cuentas violaban las reglas de Twitter, ya fuera publicando repetidamente desinformación sobre el COVID o desinformación electoral, se etiquetaba su cuenta como no amplificar. ¿Lo sabía el usuario? No. Twitter no divulgaba públicamente estas etiquetas porque no tenía las herramientas para hacerlo. Aunque puede ser una crítica razonable, la gente actúa como si toda esa práctica fuera un misterio y una conspiración. Y no lo era. Estaba en las reglas. Las reglas indicaban explícitamente que las cuentas que violaran las reglas recibirían un filtrado de visibilidad. Y así fue. Pero eso implica directamente que, en secreto, se suprimían algunos puntos de vista específicos, sobre todo los de la derecha. Eso no es lo que demuestran los archivos de Twitter. No sé si se ha hecho un análisis completo que demuestre que estas acciones estaban sesgadas de alguna manera. Solo hemos visto algunos ejemplos seleccionados. Ahora bien, es razonable preguntarse si las cuentas de la izquierda y la derecha violaban las reglas de Twitter por igual. ¿Los demócratas rompen las reglas tan a menudo como los republicanos? No lo sé. Esa es una buena pregunta que debería ser formulada. Pero creo que no hay suficientes evidencias para concluir que son los únicos tipos de cuenta que se filtraron, porque solo hemos visto unos pocos ejemplos. El verdadero ganador aquí es Elon Musk. Elon Musk estaba encantado con la controversia, aunque usaba sus propios métodos para suprimir contenido que no le gustaba. Casi todas las teorías conspirativas sobre Twitter han resultado ser ciertas. ¿Hay alguna de esas teorías que no lo fuera? Hasta ahora, todas han resultado serlo, o al menos más ciertas de lo que la gente pensaba. El equipo de los archivos de Twitter publicó fragmentos de correos entre agencias gubernamentales e instituciones académicas y Twitter, señalando posible desinformación electoral y sobre vacunas, así como posibles esfuerzos extranjeros para interferir en las elecciones. Pedían a Twitter revisar el contenido y que tomara medidas. El equipo de Musk afirmó que era la prueba de una conspiración para censurar a los estadounidenses. Los periodistas dicen que descubrieron un complejo industrial de censura. Lo llamaron el complejo industrial de censura. Me sorprendió el nivel de acceso total que tenían varias agencias gubernamentales a todo lo que pasaba en Twitter. Decir que hay todo un complejo industrial de censura es una afirmación muy seria. Implica que el gobierno ejerce con éxito su influencia sobre estas empresas para infringir los derechos de la primera enmienda. Y creo que lo hacen. Probablemente sea el caso. Sí. Cuando dices eso, ¿a qué te refieres? ¿Técnicamente va contra la ley? No sé si es una violación de la primera enmienda. Para mí es censura. El hecho mismo de que lo estén haciendo quizá no sea legítimo. Yo no quiero que el Departamento de Seguridad Nacional decida qué se puede publicar y qué no, qué se amplifica y qué no. Pero no deciden ellos. Como dijiste, solo envían solicitudes a empresas como Twitter, ¿no? Yo no quiero que se involucren en algo así. Y no soy el único. Creo que muchos piensan igual. Según el equipo de los archivos de Twitter, una parte clave del llamado complejo industrial de censura era un grupo de académicos que dirigían un proyecto llamado Comité de Integridad Electoral. Cuando leo Comité de Integridad Electoral, me pongo a sospechar. Sí. Ya solo con el nombre. Joe, básicamente etiquetaron
cientos de millones de tweets. ¡Qué locura! Y censuraron decenas de millones. Dicen que intentamos censurar entre 22 y 800 millones de tweets. Esos son muchos tweets. No hay un universo en el que eso sea posible. Y en los archivos de Twitter no hay evidencias de que eso pasara, porque no pasó. René Diresta ayudó a dirigir el Comité para la Integridad Electoral, creado en 2020 por académicos e investigadores para abordar el problema de la desinformación. Su propósito era señalar la desinformación electoral a plataformas y al gobierno, quienes soportaban una presión creciente para afrontar el problema. El objetivo no es desacreditar, silenciar o censurar a nadie. Es garantizar que el público vea la mejor información posible. Si hubiera correos en los que exigiéramos a las plataformas retirar el contenido, los investigadores de los archivos de Twitter los habrían publicado. Pero no lo hicieron porque no los hay. Debido a su trabajo como asesora del Comité de Inteligencia del Senado y su experiencia como becaria de la CIA, el papel de Diresta en el comité fue presentado como prueba de la supuesta conspiración. Uno de los líderes del complejo industrial de censura es René Diresta. Es muy difícil hacer que la gente se enfade por un concepto, pero no es tan difícil que lo hagan por una persona. René Diresta, una ex becaria de la CIA o supuesta ex becaria, creo que es peligrosa y debe ser despojada de poder. Michael Schellenberg me utilizó y me convirtió en el rostro visible. Tomó el hecho de que había sido becaria en la agencia durante la universidad, lo cual nunca fue un secreto. Y lo convirtió en parte de un vasto complot. Me convirtió en un personaje. ¿Y eso qué supone? Bueno, supone amenazas de muerte y acoso. Y para mí era muy difícil rebatirlo, porque en el entorno en el que vivimos, quienes confían en Michael Schellenberg no van a confiar en mí. Los archivos de Twitter afirman descubrir una especie de coalición entre personas como tú en la parte académica, el gobierno y las grandes tecnológicas, que supone un complejo industrial de censura. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué debemos hacer ante esa afirmación? Primero, no hay una evidencia real de ello en los archivos de Twitter. Esto es lo más importante, que esa prueba no aparece en los archivos de Twitter. Pero siempre queda la sospecha que genera la semilla sobre la que se construye una conspiración. ¿Es verdad que nuestro equipo informa al gobierno? Sí, lo es. ¿Es verdad que nuestro equipo habla con Twitter y Facebook? A veces sí. Nunca ha sido un secreto. ¿Se traduce eso en que hablamos con ellos sobre eliminar a los conservadores? No, en absoluto. Afirman que Musk y sus aliados tergiversan el trabajo de la antigua dirección de Twitter. Taibbi admite que la campaña de Trump solicitó moderación de contenido y que él omitió esos enlaces. ¿Qué está haciendo Taibbi? En los archivos de Twitter hay mucho que no nos cuentan. Mencionaste que la Casa Blanca de Trump también hizo peticiones a Twitter. A medida que los divulgadores de los archivos de Twitter seguían publicando, fueron criticados por múltiples errores, citando correos sin contexto y llegando a conclusiones no corroboradas. ¿Sabes cuántos son 22 millones? Lo hemos comprobado. 22 millones fueron después de las elecciones, no antes. Se etiquetaron 3.000. Te equivocaste por 21.997.000. Pasaron muchas cosas. Yo mantengo mi versión. Debo preguntarlo porque tanto colegas periodistas como otras personas relacionadas han señalado inexactitudes en la información. ¿Qué pasó? Fuiste poco exacto con algunos hechos. Sí. ¿Cómo afecta eso a la credibilidad de lo que haces? Llevo haciendo esto 30 años. Si miras mi historial, verás que no he tenido que rectificar mucho en mi vida. Me esfuerzo en hacer todo correctamente, pero en este caso nos equivocamos en algunas cosas. Los archivos de Twitter de Musk no probaron ninguna gran conspiración, pero sí elevaron las voces sobre la relación entre el gobierno y las redes sociales, planteando preguntas importantes sobre el grado en el que el gobierno ha presionado a las plataformas para eliminar contenido. Damos la bienvenida a nuestros testigos y les agradecemos su comparecencia. ¿Podrían ponerse de pie y levantar la mano derecha?
Matt Taibbi y Michael Shallenberger fueron llamados a declarar por el congresista republicano Jim Jordan, un partidario de Trump que durante años insistió en que las grandes tecnológicas han sido parciales en contra de los conservadores, hasta que Elon Musk compró Twitter. Que Dios lo bendiga. No sabríamos nada de esto si no fuera porque este tipo, trabajador, inteligente y exitoso, decidió comprar Twitter porque le importa la primera enmienda. Creo que ha sido increíblemente transparente. Ahora sabemos por qué ustedes dijeron al principio, esta es la historia más escalofriante. Ustedes son estrellas del New York Times, periodistas galardonados. En toda su carrera, este asunto es el más importante. ¿Y cómo llamaron a este complejo, señor Shallenberger? Complejo industrial de censura. Toda una red de censura. Gobierno, grandes tecnológicas, ONGs, toda una red a la que llegará este comité. No se trata de derecha o izquierda, solo de correcto o incorrecto. Se trata de proteger la primera enmienda. Cuando dice que el gobierno colabora con empresas como Twitter para censurar a la gente, ¿qué quiere decir con censurar? ¿Qué significa realmente? Eliminar el discurso político. Eliminar el discurso que los gobiernos etiquetan como desinformación. Esto no debería pasar en Estados Unidos, pero es lo que estaba pasando. Hay muchos ejemplos de elimina esto. ¿Puedes quitar eso? ¿Estás limitando la visibilidad de esto? Y todo esto entre el gobierno y una empresa privada. Habla de una empresa privada. La empresa es quien toma la decisión final sobre qué promover, suprimir o eliminar. No puedes tener este complejo industrial de censura y salirte con la tuya diciendo, no fuimos nosotros, fue la empresa. ¿Cree que el gobierno pudo trabajar con las empresas tecnológicas para evitar interferencias extranjeras en las elecciones? Nos centramos principalmente en la limitación del discurso político. Personas que tenían una opinión diferente sobre cómo el país debía enfrentar la pandemia de COVID o el tema de la vacuna fueron censuradas. Esa es nuestra preocupación, proteger la primera enmienda. Que el gobierno sea quien dice lo que es desinformación o, peor aún, mala información. La mala información son declaraciones verdaderas que no gustan. No gusta lo que la gente extrae de ellas y por ello se censuran. Eso es aterrador. Pero en temas específicos como desinformación extranjera, ¿está de acuerdo en que es una amenaza? Sí, a nadie le gusta, nadie quiere que ocurra. Pero la primera enmienda es lo que es. Varios ex empleados de Twitter fueron llamados a declarar, incluida Anika Collier-Navaroli. Les hago saber que es una violación de la primera enmienda y que el gobierno federal colabora con las plataformas para censurar a los estadounidenses. ¿Crees que lo que hacías en Twitter era censura? No. La censura la ejerce el gobierno y yo nunca he trabajado para una entidad gubernamental. La primera enmienda es muy clara al respecto. Empieza diciendo, el Congreso no hará ninguna ley. No habla de empresas privadas. No habla de Twitter, de Facebook, ni de ninguna empresa privada. Las empresas siempre han podido hacer estas cosas. Siempre han podido crear sus reglas y decidir qué se puede y qué no se puede decir. Señor Ross, ¿formaba parte del equipo secreto de censura SIP-PES en Twitter? No, señor. No sé a qué se refiere. Como era de esperar, Joel Roth fue objetivo de críticas. Señor Roth, mientras estuvo en Twitter, ¿cuántas reuniones tuvo con el FBI? No lo sé con certeza, pero... ¿Más de 10? Esa es una estimación ¿Más de razonable. 20? No podría decirlo. ¿Más de 50? Me parecen demasiadas. En tu opinión, ¿utilizó el gobierno federal su poder para coaccionar a Twitter para tomar decisiones sobre la moderación de contenido? No. ¿Sé si fue intención del gobierno federal coaccionar a la plataforma? No, no lo sé. Pero sé que en la práctica no hubo decisiones de Twitter que fueran producto de una demanda del gobierno de Estados Unidos o de cualquier otro gobierno para eliminar, censurar o restringir contenido relacionado con las elecciones. Twitter tomó esas decisiones de forma independiente. Sin embargo, viendo la cantidad de interacciones que hubo con las agencias gubernamentales, como el FBI y otras, esa estrecha relación
¿podría suponer un problema? Sería un problema si el gobierno estuviera involucrado en la vigilancia del discurso, pero no es así en realidad. Los archivos de Twitter demuestran una y otra vez que cuando recibimos solicitudes, las sopesamos según nuestras reglas y si la petición viola nuestra política, se ignora. Si no lo hace, se considera. Todas se evalúan del mismo modo, ya vengan del FBI, del Comité Nacional Demócrata o del Republicano, de un congresista o de un usuario normal. Pero que llame el FBI no es lo mismo que lo haga el Congreso Demócrata, ¿verdad? Es el FBI. Cuando el FBI llama a la puerta, es evidente que eso tiene algún tipo de efecto. El mero hecho de que envíen una solicitud ya podría resultar coercitivo. No estoy de acuerdo. Si observas los archivos de Twitter, se ve que mi equipo y yo nos enfrentábamos al FBI, a Seguridad Nacional y a cualquiera que nos trajera algo que no fuera cierto o válido. La investigación de Jim Jordan también apunta a antiguos funcionarios del gobierno. Eres el ejemplo perfecto de censura. Sí, aunque nunca tuve la intención o el deseo de censurar a nadie. En abril de 2022, Nina Jankowicz fue designada para liderar una nueva junta dentro del Departamento de Seguridad Nacional como parte de un esfuerzo de la administración Biden en contra de la desinformación tras la pandemia y las mentiras sobre las elecciones de 2020. Se llamó Junta de Gobernanza de la Desinformación. El nombre no suena bien. Evoca muchas vibraciones autoritarias. Entiendo que la gente se asuste al escucharlo, pero la idea no era que la Junta gobernara toda la desinformación en el país, sino la respuesta del departamento a la desinformación. Cuando se anunció la nueva Junta, Elon Musk intervino rápidamente. Esto es un desastre. ¿Qué iba a hacer la Junta y el DHS con la desinformación? Nada espectacular. Nunca tuvimos la intención de censurar, pero como cualquier agencia gubernamental, observábamos las redes sociales para entender lo que estaba pasando. Asuntos relacionados con la seguridad nacional, elecciones, infraestructuras, fronteras, desastres naturales, cualquier cosa que generara preocupación. Lo que el departamento haría, ya que nunca llegamos a ese punto, sería proveer una información veraz. El problema fue que el departamento no supo explicar bien qué era la Junta y ese vacío se llenó con un montón de mentiras. Nina Jankowicz, que es una idiota total, obviamente. Esta mujer es una autoritaria que apoya a los demócratas. La nueva directora ejecutiva, Nina Jankowicz, despierta A medida que crecía la controversia, la misma Jankowicz fue atacada. Quiero dejar claro que no fue solo una crítica. Era acusar a la Junta de ser un ministerio de la verdad, con poder de enviar, y cito, hombres armados a los hogares de los estadounidenses que expresen opiniones que no gusten al gobierno. Eso es lo que dijo Tucker Carlson sobre la Junta y sobre mí. Hombres armados planean, y cito, identificar a individuos que puedan estar descendiendo a la violencia. ¿Descendiendo? El comité Jim Jordan acusó a Jankowicz de liderar un intento de crear un ministerio de la verdad de facto dentro del gobierno federal. Se han planteado preguntas legítimas sobre dónde debería estar la línea cuando el gobierno actúa en contra de la desinformación. Creo que son preguntas razonables y merecen ser discutidas de manera matizada y no partidista. Creo que la intención de la campaña contra estos investigadores es darle al Partido Republicano más margen de maniobra a la hora de presentar la verdad. Congresista Jordan, muchísimas gracias. Ha ayudado a deshacernos del Ministerio de la Verdad. ¿Qué tiene que decir a las personas que creen que esta investigación provocará que la gente pueda difundir mentiras sobre la integridad electoral en 2024? Creo que debe de hablar de ello. Sí. Y el hecho es... Lo estoy haciendo. ¿Por qué me haces esa pregunta? ¿Por qué? Pues porque el comité del 6 de enero... Sí. El informe dice que usted era una persona clave en los esfuerzos de Trump para revertir los resultados de las elecciones tras su derrota. Según el mismo informe, participó en numerosas reuniones posteriores a las elecciones en las que los funcionarios de la Casa Blanca
Disculpe, ¿por qué se ríe? Porque dices que nuestra investigación de la censura a la libre expresión por parte de los estadounidenses tendrá un efecto negativo. Pero lo ves al revés. Lo hicieron ellos. Las grandes tecnológicas, presionadas por el gran gobierno. Borrad esos tweets, eliminad ese material. Ese es el impacto negativo en el discurso, porque no hay discurso. Y ahora me dice que al investigar eso perjudico la libre expresión. Debe ser una broma. Censuraron datos verídicos. La cuestión de si el gobierno ha estado censurando a los estadounidenses se discute ahora en los tribunales. Un tribunal federal de apelaciones ha dictaminado que es probable que la administración Biden vulnerase la primera enmienda. En un caso federal en curso, comunicaciones recién reveladas entre la Casa Blanca y las plataformas de redes sociales sugieren que es probable que la administración Biden violase la primera enmienda en sus esfuerzos por frenar la desinformación. El asunto podría llegar a la Corte Suprema, pero los afectados por los archivos de Twitter de Musk dicen que ya hay consecuencias de largo alcance. Las redes sociales son un campo de batalla y cualquiera que vaya a la guerra intenta inclinar la batalla a su favor. Una forma de conseguirlo es que las empresas tengan demasiado miedo a hacer lo que Twitter hizo durante años. Toda plataforma, desde ahora hasta el final de los tiempos, va a pensar lo que supone verificar uno de los tweets de Donald Trump. Quizás ya hayamos pasado ese punto, pero con cada audiencia, con cada informe, con cada ciclo de noticias, las plataformas van a vacilar un poco más antes de tomar alguna decisión políticamente controvertida. Todo el trabajo y esfuerzo que tanta gente invirtió para intentar defender nuestras democracias y nuestros ecosistemas de información está empezando a desmoronarse. El logotipo del pájaro azul de Twitter ya no existe. Se ha reemplazado por una X gigante. En el verano de 2023, los planes a largo plazo de Musk para X empiezan a tomar forma. Con la empresa perdiendo mucho dinero, cumplió su promesa de nombrar un nuevo CEO. Ella es Linda Yaccarino y acaba de dejar de dirigir las ventas de publicidad en NBC y Universal. Elon se enfoca en el diseño del producto y yo soy responsable del resto, de dirigir la empresa. Musk y Yaccarino establecieron una nueva y ambiciosa meta para X, ser la aplicación para todo. Mensajería, llamadas, redes sociales, entretenimiento, pagos y mucho más. Me he asociado con Elon para transformar Twitter en X, la aplicación para todo. Es una alta ejecutiva de publicidad, probablemente una de las mejores del país. Quizá ella lo consiga, quizá lo convierta en un gran negocio. Cree que puede convertirlo en un lugar bueno y efectivo para los anunciantes. Por supuesto, como alguien que ha comprado publicidad, sabe que quizá no sea un buen hogar para los anunciantes. Musk no es un tipo que haya fallado muchas veces. Ha tenido un éxito increíble. Envía cohetes al espacio. Tiene una gran empresa automovilística. Coches y cohetes no son medios de comunicación. ¿Es más difícil que los cohetes? No es ni más ni menos difícil, es diferente. Que juegues al baloncesto no significa que seas bueno en béisbol. El problema es que algunos creen que son buenos en todo, y no es así. Bien, a ver, ¿está grabando? Primero, veamos que esto funciona. Agradezco que Elon haya venido y describa sin filtros lo que está pasando en la frontera. Esto no es como un vídeo que se graba y luego se edita. Con Musk, X se está convirtiendo en un hogar para lo que él llama periodismo ciudadano, una plataforma para algunas de las voces más controvertidas. Hola, soy Tucker Carlson. Nos dicen que aquí no hay guardianes. Si es mentira, nos iremos. Tras ser expulsado de Fox News, Tucker Carlson comenzó un programa en X. Probablemente tengamos más audiencia en este foro loco que en un debate. Los multimillonarios quieren ser dueños de plataformas mediáticas, pero nunca he visto a uno que la use de una manera tan descarada como su plataforma personal. Tiene un megáfono para sus ideas. La ha usado para ataques personales con los llamados archivos de Twitter. La ha usado para difundir desinformación. Me preocupa que todo sucede entre bambalinas y lo que es más importante, ¿qué sucederá en las próximas elecciones en Estados Unidos y en otros países del mundo? En el escenario mundial está quedando claro que la retórica de Musk sobre la libertad de expresión no se aplica necesariamente a otros países.
El gobierno turco pidió a Twitter censurar a sus opositores justo antes de unas elecciones e Elon Musk accedió. Elon Musk examen. Parece que Twitter ha censurado enlaces a un documental de la BBC crítico con el primer ministro indio Narendra Modi. Elon dijo que no cree en la libertad de expresión como concepto que vaya más allá de las fronteras, que cada país tiene su propia concepción de la libertad de expresión. Lo mejor que podemos hacer es ceñirnos a la ley de cada país. Es la perspectiva empresarial correcta si no quieres ser expulsado de ciertos países. Elon quiere llevar Tesla a India. Que haya subyugado su deseo de libertad de expresión en la India de Modi no me sorprende. Estoy seguro de que Tesla entrará en India y lo hará tan pronto como sea posible. Alguien muy inteligente me dijo, este tipo tiene intereses comerciales en todo el mundo, especialmente con SpaceX, Tesla y Starlink. Necesita influencia en todo el mundo con autócratas y gobiernos. Cuando entra en una habitación como el jefe de Tesla, solo es uno más. Si entra el de Ford, están al mismo nivel. Pero cuando también es el propietario de Twitter, recibe más atención y eso le da poder político. No necesitas presentación. Siempre has demostrado tener razón. No siempre. Hay gente que piensa que eres un genio y hay otros que piensan que eres malvado. Definitivamente no soy malvado. Espero no ser malvado, no aspiro a serlo. Así que... vale. SpaceX dice que todos los sistemas están listos para el lanzamiento del cohete más potente enviado al espacio. Casi un año desde la compra de Twitter, Elon Musk es más poderoso que nunca. La empresa de chips cerebrales de Elon Musk busca voluntarios para su primer ensayo en humanos. Elon Musk está creando su propia empresa de inteligencia artificial. Presión posterior de la cámara nominal. Y también más controvertido que nunca. Elon Musk amenaza con demandar a la Liga Antidifamación. Informes indican que Elon Musk se negó a proporcionar acceso a Starlink al ejército ucraniano. Musk tiene la creencia obsesiva de que solo hay un principio dominante, las leyes de la física. Si se trata de política, sentimientos o cualquier otra cosa, pueden ignorarse o contradecirse. Toda la estructura del Starship sigue rotando. Ya debería haberse separado. Obviamente esto no es algo normal. Está dispuesto a lanzar cohetes y que exploten y a despedir ingenieros en Twitter y ver si la plataforma sobrevive. Piensa que nos hemos convertido en una sociedad con más árbitros que innovadores, con más abogados que hacedores. Imagen en directo de nuestro centro de control, Starbase. Musk tiene una regla de oro, y es no verse nunca limitado por las reglas.